saludo de parte de la Iglesia Ríos de Agua Viva de la Mezquitera, y mandamos también un saludo para la Iglesia, esperando en Dios, ¿verdad?, que también estén edificándose a través del programa y con la ayuda de Dios recibiendo grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. De igual manera, les invitamos, ¿verdad?, a nuestros cultos allá. Los estamos haciendo el día miércoles a las 5 de la tarde y el día domingo también a las 5 de la tarde, por la misma situación, ¿verdad?, que actualmente estamos viviendo de la pandemia, pero gracias a Dios que podemos llevar a cabo aunque sea estos dos cultos en este lugar. El lugar, ¿verdad?, donde está ubicado el templo es enfrente del centro de salud de esta comunidad. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a leer la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 25, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos. Bendito Señor y Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos da la oportunidad de compartir esta palabra a través de este medio. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que por medio de tu palabra hables a los corazones. Y de esta manera, Señor, cada uno pueda ser bendecido, edificado, y esto nos haga reflexionar a cada uno de nosotros. Te ruego, mi Dios, que también me ayudes para poder hablar de tu palabra. Y concédeme, Señor, ser dirigido por ti, para de esta manera hablar conforme a tu voluntad, para que tu palabra pueda obrar poderosamente en los corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente: ¿cómo está el nivel de aceite de tu lámpara? Debemos de hacer mención de lo siguiente. Quizás muchos de nosotros, ¿verdad?, estamos pasando por situaciones difíciles. Y en este año 2020, ¿verdad?, que está corriendo, es pues un año difícil. Pudiéramos decir que hemos tenido noticias que nos han afectado en nuestro diario vivir. A muchos de nosotros nos han afectado muchas de las noticias que hemos estado recibiendo. Por ejemplo, podemos mencionar la aprobación de la ley de matrimonios del mismo sexo, el aumento en el maltrato también en cuanto a las mujeres, a los niños, y lo más reciente, que es una noticia que podríamos decir acapara el tiempo de las noticias y la atención de la gente, y es la enfermedad del COVID-19. Una enfermedad que a muchos de nosotros, ¿verdad?, no tan solo nos ha afectado porque la hemos escuchado, sino que también nos ha afectado porque algunos hemos podido mirar o vivir en carne propia la afectación de esta enfermedad. Esta última no solamente nos ha afectado a las personas a nivel general, sino también nos ha afectado, ¿verdad?, a nivel mundial o internacional. Ha podido afectar en diferentes aspectos el cierre de negocios económicamente a muchos ciudadanos en diferentes lugares, a nivel mundial también. Con mucha tristeza lo mencionamos con respecto al efecto negativo
porque muchos han perdido la vida. Inclusive, ¿verdad?, ha habido cristianos que también lamentablemente les ha ocurrido esto. Y aunque pudiéramos decir, bueno, muchos de nosotros expresar queja delante de Dios, pues también podemos decir que es motivo para darle gracias al Señor. Porque aquellos que han pasado por esta razón, por esta situación, siendo cristianos, pues ahora están en la presencia de Dios. Y han pasado por ello porque también ha sido la voluntad de Dios. En verdad podemos decir que a muchos nos está afectando, sí es cierto, pero no solamente en lo terrenal, también en lo espiritual, porque también hemos podido mirar que ha habido quienes, por causa de esto, han descuidado lo espiritual de su vida, han descuidado su relación con Dios, han descuidado lo que Dios ha puesto en sus manos, y nos referimos a su salvación. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿cómo está el nivel de aceite de tu lámpara? Aquí la Biblia nos habla a cada uno de nosotros acerca de estas 5 vírgenes prudentes y también acerca de las 5 vírgenes insensatas, en las que podemos observar que tenían un nivel de aceite muy distinto en sus lámparas. Pero ahora la pregunta es para nosotros: ¿cómo se encuentra el nivel de aceite de tu lámpara, espiritualmente hablando? El reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Y para poder entender esta parábola es importante identificar cada uno de los personajes representados y el tiempo en que ocurre este evento. La enseñanza que nos da el pasaje es de ser tomada en cuenta siempre, en verdad, no solamente en un tiempo, en un determinado momento, sino más bien en todo tiempo. Cierto es que muchos de nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros hemos estado descuidando esa intimidad con Dios por todo lo que estamos viviendo. A algunos les ha sucedido tristemente que, estando viviendo esta situación de pandemia, han caído en un reposo, han caído en una ligera situación de descanso, porque han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de leer la palabra, han dejado de buscar de Dios como lo estaban haciendo en el templo. A muchos se nos recomendó hacer cultos para poder seguir adelante con esa relación con Dios, pero no cultos en los que estuviera presente el pastor, sino cultos de hogar donde solamente la familia pudiera estarse haciendo responsable de esa comunión con Dios, de esa búsqueda de Dios. Pero hubo muchos que no hicieron eso. Y ahora que tenemos la oportunidad de abrir los templos, y que aunque con restricciones, con las medidas sanitarias, y podemos observar que hay muchos hermanos que han llegado a la iglesia, pero que su relación con Dios está muy decadente, porque han descuidado su vida espiritual con anterioridad por esta situación, y ahora van al templo, pero tristemente los vemos desanimados, los vemos desalentados, los vemos decaídos, los vemos sin fuerzas para poder seguir al Señor. Y aunque quizás están haciendo un esfuerzo muy grande para poderse levantar, pero no les ha sido fácil, porque ese nivel de aceite de su lámpara ha estado muy bajo, porque no cuidaron esa relación con Dios mientras estaban en ese resguardo en sus hogares por causa de esta enfermedad. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos de eso. Hoy corresponde a cada uno de nosotros el levantarnos, corresponde a cada uno de nosotros empezar nuevamente esa búsqueda de Dios. La lámpara significa para nosotros el Evangelio de Cristo, y nosotros debemos de tomar en cuenta cómo estamos en el Evangelio del Señor. En el Salmo 119, 105 dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿realmente ha estado alumbrando durante todo este tiempo esa lámpara tu vida? ¿O la hiciste a un lado? La hiciste a un lado durante este tiempo.
Porque hay que destacar que hay hermanos que aún no han iniciado su asistencia a los cultos, pero se han estado a lo mejor edificando con algunas, no con todas, con algunas de las predicaciones que se han realizado a través de las transmisiones que se han estado efectuando por medio de las redes sociales. Qué bueno que haya quienes están al pendiente, pero hay otros que no están tan al pendiente. ¿Y cómo estará el nivel de lámpara, del aceite de su lámpara de aquellos hermanos? Si decíamos que la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En esa lámpara, en esa palabra, está contenido el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si lo hemos descuidado, ¿cómo estará ese nivel de aceite? Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 9 dice: para nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gloria a Dios. Bueno, decíamos que esa lámpara es el Evangelio que ha alumbrado nuestra vida. Y esa misma luz que nos transmite esa lámpara nos hace a nosotros ser luz también para los demás. Y la Biblia nos deja a nosotros, el Señor a través de su palabra nos deja esa responsabilidad. Dice en Mateo 5:16: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros no recibimos esa luz de esa lámpara por medio de ese aceite, ¿cómo estaremos nosotros alumbrando a la gente que no conoce de Dios? Debemos de ser cuidadosos. Las 5 vírgenes prudentes nos muestran el ejemplo de cómo debemos de cuidar nosotros de ese aceite, el cual a nosotros mismos nos alumbra y nos concede alumbrar a los demás. Pero también las 5 vírgenes insensatas representan a aquellas que no tuvieron el cuidado de ese aceite. Cuidemos, hermanos, ese aceite para que nosotros no seamos parte de quienes han descuidado ese aceite y el día de mañana nos estemos arrepintiendo. Nosotros estemos diciendo: ay, ojalá y que hubiera yo cuidado de ese aceite. Hermano, hermana, muchos han descuidado su aceite. Anteriormente solamente descuidaban de ese aceite aquellos que dejaban de ir al templo, porque a lo mejor no se sentían bien, porque a lo mejor empezaron a caer en el pecado. Pero hoy no es necesario que uno caiga en el pecado. Hoy podemos observar que hay muchos que han caído en ese descuido de ese aceite solamente por la falta de asistencia a la casa de Dios. Porque no fue algo que nosotros quisimos hacer, sino algo que se nos requirió hacer a nosotros por el cuidado de nuestra misma salud. Pero ha repercutido mucho en muchos cristianos. Por esta razón, hoy la palabra de Dios nos dice y nos hace esta pregunta: ¿cómo está el nivel de aceite de tu lámpara? En estos versículos podemos encontrar que hay un problema. Como se podrá notar, no todas las vírgenes son iguales. Se dividen en 2 grupos que nos dan a conocer. Unas son las prudentes y otras son las insensatas. Y antes de continuar debemos de analizar qué significa la palabra prudencia. Se define como la virtud de actuar en forma justa, adecuada y con moderación. La prudencia dispone la razón de discernir el verdadero bien del mal y qué es correcto y qué no lo es. En cambio, una persona insensata no muestra buen juicio o madurez en sus actos.
La palabra insensato o insensata tiene su origen en el latín y se compone de in, que significa negación, y el verbo sensatus, cuyo significado es dotado de sentido común, de buena percepción y juicio, lo que nos da a entender que una persona insensata efectivamente es una persona que no muestra buen juicio o madurez en sus actos, por lo cual podemos decir que formar parte de las 5 vírgenes prudentes implica que ellas estaban conscientes de su rol de cristianas, lo que nos lleva a una pregunta, y la pregunta es: ¿estás consciente de tu rol como cristiano, como cristiana? Además debemos de tener discernimiento del bien y del mal y estar presentándonos en sacrificio vivo al Señor y cumpliendo con los mandatos de Dios, contrario a las acciones de las vírgenes insensatas. Pues las vírgenes insensatas, que son aquellas que no se esforzaron por entrar por la puerta angosta, porque no aprovecharon bien el tiempo y dejaron que sus espíritus se fueran apagando, lo que nos lleva a un cuestionamiento más. ¿Qué le pasó a este grupo llamado insensatas? Porque están en esa condición, están en esa situación de que no cuidaron de ese aceite, no cuidaron de sus lámparas, descuidaron su vida espiritual. La Biblia nos dice en enseñanza que en Mateo 25, versículo 3 y 4, que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cómo estás tú? ¿Has tomado ese aceite? ¿Has cuidado de ese aceite? ¿Has buscado en Dios ese aceite para que tu lámpara no se apague, para que tu vida espiritual no decaiga? Y no solo ello, ¿has considerado bien ese rol de cristiano? Porque hay quienes dicen: soy cristiano, pero no se comportan como tal. Hay quienes dicen: bueno, es que yo voy al templo y allá estoy alabando y glorificando a Dios, pero solamente en el templo se comportan como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, pero afuera de la iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Debemos de considerarlo nosotros, hermanos. Recordemos que la mirada del mundo está puesta también en nosotros. La palabra de Dios dice claramente que a nuestro alrededor tenemos grande nube de testigos, entre los cuales se encuentran, y muchas veces lo hemos dicho, primeramente el enemigo, nuestro adversario el diablo, los demonios que a nuestro alrededor también están buscando la manera de hacernos caer de la gracia de Dios. Los ojos de Dios también, los ángeles también están observando la conducta de nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Y al mismo tiempo, los ojos del mundo también están mirando cómo es que nos estamos comportando. Si has tomado bien tu rol como cristiano, bueno, eso es algo muy bueno que tú has estado haciendo, porque no has dejado de seguir a Dios, no has dejado de buscar esa comunión con Dios y te has guardado. Pero aquel que no ha cuidado esto, porque no ha tomado bien su rol como cristiano, ha descuidado también el nivel de aceite de su lámpara. ¿Y en dónde está? ¿Dónde está ahora la condición de ese hermano? ¿O cómo está, más bien, la condición espiritual de ese hermano? Por causa de haber descuidado el nivel de aceite de su lámpara. Cada uno de nosotros debemos de cuidar ese nivel de aceite. Es nuestra responsabilidad. Debes de considerar lo siguiente: si el nivel de aceite de tu lámpara no es el correcto, observa lo que le ha pasado a estas vírgenes insensatas, porque no cuidaron el nivel de aceite de su lámpara. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.